Estamos en el séptimo domingo del tiempo ordinario. Seguimos nuestro recorrido del Evangelio de Lucas, ciclo C. Vamos a ver la continuación, la continuidad del relato del Sermón del Llano. Recordemos que es la versión del Evangelio de Lucas, del Sermón del Monte que nos presenta Mateo. Tomamos esta frase del Evangelio del día de hoy: sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. La primera lectura que vamos a escuchar está tomada del libro de Samuel, primer libro de Samuel. Estos libros son históricos, aunque llevan el nombre del profeta, ya lo comentamos en otra ocasión. En realidad lo que está presentando es el inicio de la monarquía de Israel y la presencia de Samuel como la palabra de Dios que acompaña una decisión errónea que Dios le hizo ver a su pueblo, porque a pesar de las advertencias de Dios, su pueblo, los israelitas, han exigido, pedido tener un rey de entre ellos. Queremos un rey humano, así como nosotros, un poco pensando en el glamour de los pueblos de los alrededores, ¿no? Queremos tener un rey como nuestros vecinos. Dios se cansa de decirles, ¿para qué quieren un rey? Me tienen a mí. Y pues claro, lo que les estaba advirtiendo es lo que pasa cuando el egoísmo humano ocupa el lugar de Dios. Y la figura del rey, pues básicamente transmite eso y trae consigo pues todas las tentaciones y fragilidades de quien recibe ese poder. El mensaje principal de estos dos libros, primero y segundo Samuel, es que Dios, a pesar de la testarudez de su pueblo, no lo abandona. Contra los abusos sistemáticos de los reyes y quienes detentan el poder civil y religioso, Dios enviará profetas que transmitan con claridad el juicio de Dios. Uno de los problemas del poder es que al endiosar a quien lo detenta, considera que su palabra, su visión, su manera de entender es la única y definitiva. Pero Dios siempre mandará a hombres y mujeres para que quiten la máscara de esas mentiras que a veces están detrás de esas pretensiones y que escuchemos la voluntad de Dios, que básicamente es que nos constituyamos siempre como comunidad de hermanos y hermanas. La escena de la lectura de hoy nos presenta a David, quien es perseguido injustamente por el primer rey, que es Saúl. David muestra la nobleza de su alma cuando no se aprovecha de la fragilidad de Saúl para matarlo, como le recomiendan sus compañeros de armas, ¿no? Saúl está dormido, puede matarlo en ese momento, pero David se resiste. Muestra esta nobleza, no quiere tomar sobre sí el poder de juzgarlo y castigarlo, porque está consciente que eso solo le corresponde a Dios. Tomado de esa lectura, el Señor le dará a cada uno según su justicia y su lealtad. El salmo de este día, el Salmo 102, es un cántico a la misericordia de Dios, que es el tema central de todas las lecturas. Lo que acabamos de ver como virtud en David es que sintió esta misericordia. El Salmo nos invita a hacernos conscientes de cuánto bien hemos recibido de Dios. El Señor perdona nuestros pecados, nos sana de nuestras enfermedades, rescata la vida del sepulcro y nos colma de amor y de ternura. No nos trata de acuerdo a nuestras culpas, no nos trata como nosotros tratamos a la gente desde nuestra visión llena de egoísmo, que es el fondo de todo pecado. Si dejamos a Dios amarnos, tiene el poder de alejar de nosotros y nosotras nuestros delitos. Es un padre que se muestra compasivo con sus hijas, con sus hijos. El Señor es compasivo y misericordioso. La lectura de hoy, que todavía está dentro de la primera carta de Pablo a los Corintios, nos presenta un texto interesante que de alguna forma describe el sentido de nuestro camino espiritual, ¿no?
desarrolla una argumentación basada en nuestra relación con el primer Adán y desde luego con el Señor Jesús, a quien llama el segundo Adán. Y dice, el primer Adán fue un ser que tuvo vida, bios. El segundo Adán es espíritu que da vida, zoe. Ya sabemos que este término griego, zoe, es vida definitiva. Descendemos del primer Adán, de quien recibimos la vida como progenitor. Siendo hecho de tierra, es terreno. Y de alguna forma empezamos desde esa situación de limitación y demás, ¿no? El segundo Adán viene del cielo, que es una forma poética de hablar de la morada de Dios, donde Dios mora y a donde estamos invitados, invitadas a morar también. El segundo Adán es un hombre celeste, es un hombre que viene de esa realidad de Dios y él puede engendrarnos nuevamente, transmitirnos esta vida que tiene un plus. La disyuntiva que nos presenta el apóstol es: ¿a quién quieres asemejarte? ¿Quieres vivir esclavo del mundo, de tus apetencias egoístas, como el primer Adán? ¿O quieres recibir la libertad de quienes viven en el Espíritu, es decir, desde el amor? Nuestra vinculación al Señor Jesús como parte viva de su cuerpo nos va haciendo semejantes a Él. Cristo nos confiere esa nueva vida, nos recrea. Y literalmente nos transmite Pablo, seremos semejantes al hombre celestial. El Evangelio, decíamos, es una continuación del discurso de Jesús en este sermón del llano, y en particular la lectura de hoy nos presenta la ética del amor divino. Ética, recordemos que es la búsqueda racional, sistemática del bien para poder vivirlo, para poder encarnarlo. Entonces el Señor nos da algunas pinceladas de en qué consiste este amor divino, que básicamente es universal e indiscriminado, no discrimina, ama a todos y todas. Como secuela de las bienaventuranzas, Lucas nos pone una serie de dichos de Jesús que nos describen algunas características de este amor de Dios. La primera característica es que el amor de Dios es universal. Ama a sus hijos e hijas por lo que son, no por lo que hacen. Igual que Dios, quien vive en comunión con Él, siente en su corazón amor por todo ser humano, incluyendo a quienes lo aborrecen, lo maldicen, lo difaman. Incluye la invitación a no oponerse al mal con mal, sino con bien. El odio jamás se curará con más odio. Solo lo puede sanar el amor. Ante un acto de violencia y agresión, hay que entrar en el corazón donde sentimos con el corazón de Dios, cuando está nuestro corazón en comunión con Dios, y desde ahí discernimos cómo queremos responder para romper el círculo vicioso del mal, de la violencia, de la injusticia. Los seguidores de Cristo no se dejan llevar por los criterios del mundo basado en el egoísmo. Es decir, amar solo por conveniencia. Amo a quien es benevolente conmigo. Le presto a quien me va a devolver. Hago el bien solo a quienes me hacen el bien. Transforma un dicho rabínico de la época, que se conoce como la regla de oro y está en todas las religiones: no hagas a otro lo que no quieras que te hagan aquí. Es decir, abstente de causar el mal. La contribución del Señor Jesús y del cristianismo al pensamiento religioso mundial es cambiar esto de negativo a positivo. No solamente no hagas el mal, sino trata a los demás como quieres que te traten a ti. No se trata con conformarse con el mínimo de no causar el mal, hay que buscar activamente hacer el bien. Invita a no juzgar, porque de la misma manera nos juzgarán, a no condenar, porque de la misma manera nos condenarán, más bien a perdonar, para que los demás también nos perdonen. Ser generosas, generosos, como nuestro Dios es generoso. Así nada nos faltará. Y nos quedamos con nuestra frase lema: sean misericordiosos
como su Padre es misericordioso. Les comentaba que el tema central de las lecturas de este día es la misericordia. Ya en varias ocasiones hemos dicho que la misericordia, que es uno de los atributos de Dios necesario para el amor divino, es parte integral de este amor divino, este amor con A mayúscula, que muchas veces hemos dicho. Una de estas características fundamentales son la compasión y la misericordia. La compasión quiere decir que yo puedo sentir con el hermano o la hermana, compadecer, de ahí viene compasión, siento lo que siente, tengo esa sensibilidad, puedo percibir lo que está pasando, lo que está sintiendo. El segundo elemento, misericordia, que quiere decir tener corazón para acoger a quienes se sienten miserables, desde miser, miserable, cor, cordis, corazón, tener un corazón donde pueden refugiarse, donde pueden encontrar asilo y consuelo quienes no lo han encontrado en otro lugar. Y desde ese habitar en mi corazón, ver qué puedo hacer para darles la bienvenida de una forma pues que les ayude a salir de su situación de miseria, ¿no? Miseria en todos los sentidos, no solamente material o económica, sino a veces humana, a veces psicológica y demás. Entonces, el tema central es la misericordia. Le pedimos al Señor la gracia de la compasión y nos la va enseñando, nos la va restituyendo mientras más tiempo pasamos en su presencia. El Señor nos ayuda a desaprender esta especie como de bloqueo que a veces construimos, una especie de como de escudo o de coraza, porque cuando fuimos compasivos en alguna ocasión de nuestras vidas, nos fue muy mal, sobre todo cuando no tenemos la capacidad de discernir la situación en la que está la otra persona y sobre todo si la otra persona pretende manipularnos o hacernos daño a través de eso. O a veces si no tenemos la capacidad de poder atender el problema que tiene el hermano o la hermana. Entonces, acudiendo a Jesús, Él va suavizando, nos va liberando de estas corazas y nos va haciendo compasivos y compasivas. Pero para ser compasivo y compasiva sanamente, siempre con el Señor al lado. Cuando a San Ignacio le dicen que haga una regla para la compañía de Jesús, para los jesuitas, existen muchas reglas, la de San Benito, la de San Agustín, prácticamente todas las grandes órdenes religiosas tienen una regla. Y San Ignacio no quiso, se resistió como San Francisco cuando le pidieron que hiciera regla también. Dijo, pues ahí está el Evangelio. Pero San Ignacio reduce todo lo que quería transmitir a la compañía como criterio de conducta, como ética, centro de la ética, dice que lo que el jesuita debe aplicar, y desde luego todo cristiano, no es exclusivo ni mucho menos, pero lo que él le propone a los miembros de la compañía de Jesús es lo que él llama la caridad discreta, el amor discernido. Quiere decir que hay caridad indiscreta, hay amores indiscretos. Básicamente indiscretos desde esa perspectiva es tomar decisiones en un sentido u otro sin preguntarle a Dios, sin darnos el tiempo de hacer un alto, silencio y dialogar con el Señor. Esta situación me preocupa, este hermano me preocupa, este hermano me ha hecho mucho daño, esta hermana me agrede constantemente. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo puedo amar? La ley fundamental es el amor discernido, el amor dialogado con Dios. Eso es muy importante y sobre todo subrayar que el Señor no deja un código de instrucciones. A todos y a todas nos consta, y lo hemos vivido,
que en ocasiones el no oponer resistencia a algunas de estas muestras de violencia puede ayudar a la persona que las está realizando como a hacer un alto y acatar, no puedo yo seguir viviendo así, ¿a dónde me está llevando esto? Pero en ocasiones no. Y el mismo Señor Jesús lo hizo. Y muchos de sus discípulos, veamos los textos de los Hechos de los Apóstoles, Pedro, Pablo y los demás, en ocasiones hablan claro, por amor. Y eso nos llega al segundo momento, esta invitación a no juzgar. Desde luego que nadie tiene el derecho de juzgar y condenar a su hermano, porque sus motivaciones, lo que está en el fondo de sus intenciones, su historia, lo que ha sufrido en la vida, el nivel de enfermedad mental, de corazón, espiritual que tiene, no lo podemos nosotros saber. Eso solo lo mira Dios. Entonces, el creyente es consciente de su incapacidad de juzgar a la persona. Pero el creyente es consciente no solamente de su capacidad, sino de su deber, porque es parte de nuestra misión, de juzgar las acciones. Hay acciones que no son buenas, no son humanizantes, no permiten que el amor y la comunión crezca. Y así como el Señor Jesús fue muy claro al juzgar esas acciones, también nosotros tenemos esa responsabilidad. Cuando hay algo que no es parte de esta verdad que el Señor nos ha transmitido en la vida de Cristo Jesús, nos corresponde decirlo. Decirlo desde el dinamismo del amor que implica claridad. No caer en la trampa de adoptar los dinamismos del egoísmo, que básicamente son la violencia, la agresión. Pero hablar con claridad, sí, eso sí, y nos toca y nos corresponde. Entonces, no juzgo a las personas, no condeno a la persona, porque yo no sé, finalmente, si yo hubiera vivido su vida, si yo hubiera estado en sus circunstancias, ¿qué estaría yo haciendo ahorita? No tengo esos elementos para juzgarlo, para juzgarla. Pero si estoy viendo una acción inhumana, destructiva, injusta, es mi deber decirlo. Oye, esto que estás haciendo no está bien. Te estás haciendo daño, le estás haciendo daño a estas otras personas. Entonces, renunciamos a juzgar a la persona, pero asumimos nuestro deber de hablar desde la verdad del Evangelio, desde la verdad del amor como sentido y horizonte de la vida humana. Hay un dicho popular muy bonito que lo describe, y lo oí en un rancho. Hay que aprender a amar al pecador odiando al pecado, o al revés, hay que odiar al pecado sin dejar sentir rechazo por todas aquellas acciones de desamor que sé que van a terminar haciendo daño, pero no dejar de amar a la persona que muy probablemente por esta enfermedad a la que llamamos pecado, que es el egoísmo en todas sus manifestaciones, está haciendo estos actos destructivos que dañan a los demás y finalmente dañan a sí mismo, a sí misma. El Señor nos invita a ser generosos, sí, con nuestro tiempo, no con el tiempo de los demás, con mi tiempo. A ser generosos al responder de una manera conciliadora a situaciones conflictivas, pero siempre obedeciendo los dictámenes de la verdad, de nuestra conciencia. Lo que está mal, y hay que decirlo, esta acción está mal. Siempre tendiendo un puente para que la persona capte, perciba que eso que estoy transmitiendo no va dirigido a hacerle un daño, no es una violencia contra esa persona, sino que es una invitación a un cambio de actitud, a un cambio de estilo o de manera de relacionarse con los demás, con las demás.
Finalmente, el discernimiento. Cuando estamos ante situaciones complejas, relaciones interpersonales, familiares, con personas agresivas, personas que violentan, etcétera, no, el Evangelio no es una justificación para dejar a que esas personas sigan haciendo daño, de ninguna manera. Tenemos que amar desde el que nos enseñó a amar, que es el Señor Jesús, y por eso es importante los espacios de oración. Cuando nos acercamos a Él y le decimos, no sé qué hacer con esto. Ya probé de muchas maneras, no sé qué es lo que toca. ¿Tú qué me recomiendas? Y entonces el Señor pondrá en nuestro corazón los elementos apropiados para amar correctamente. El amor en ocasiones implica poner límites, implica llamar a las cosas por su nombre. Un ejemplo que nos puede ayudar a entender eso. Un niño pequeño que le dice a su papá, papá, un niño de 8 años, quiero aprender a manejar, préstame las llaves de tu coche. Pues claro que el papá le va a decir, no, mijito, alguna vez cuando crezcas, con mucho gusto. Y el niño siente que el papá no lo quiere. Es que no me quieres, no me amas, no. Precisamente porque te amo, te pongo estos límites. Es el amor el que me está llevando a poner estos límites. Esos límites que muchas veces son dolorosos, también los tenemos que poner ante hermanos y hermanas nuestras que están enfrascados en decisiones y actitudes autodestructivas y destructivas de los demás, ¿no? Como personas que están sujetas a adicciones, etcétera. En ocasiones hay que poner un límite. Precisamente porque te amo, te digo que si vuelves a realizar este tipo de acciones, pues te voy a tener que pedir que dejes esta casa. Te voy a seguir queriendo, mi corazón está abierto a ti, pero no puedo ser cómplice de tus acciones. Entonces tenemos que amar de una manera firme, que eventualmente ayuda. Yo no lo decido, lo decide el Señor. Por eso le preguntamos la mejor forma de amar para poder así encarnar la buena noticia. Que así sea. Para esta semana les sugiero un ejercicio. Busca en tu corazón a alguien que sientas que te ha hecho mal, que te ha hecho daño. Alguien cuya relación no puedes acomodar en tu vida, en tu historia. El ejercicio es que dejes de pretender descubrir el hilo negro o la manera de resolver ese pendiente de desamor y se lo entregues a Dios y permitas que el amor de Cristo haga las cosas nuevas en tu corazón. Y a lo mejor te dé pautas para ver qué puedes hacer para que el amor en este mundo crezca. Y en particular en relación con esa persona que a lo mejor a quien le guardas un rencor o con quien hay un problema. ¿Cómo vamos a hacer esto? Cada día separa 10, 15 minutos. Quienes tienen práctica de oración contemplativa cotidiana ya saben esto, pero invitamos a los demás hermanos y hermanas. Separa 10, 15 minutos, a lo mejor en tu mañana. Preséntale al Señor tu sentimiento, sin trabas, con honestidad. Si sientes odio, díselo. Si sientes un dolor muy grande, díselo. Comunícale a Dios. Ante Dios no hay tabús, no hay temas prohibidos. Comunícale ese dolor, esa herida en tu corazón. Y a eso le vas a dedicar 1 minuto, 2 minutos. Y el resto de tu tiempo, repite en tu corazón esta jaculatoria. Señor Jesucristo, Hijo del Dios vivo, ten compasión de mí, un pecador. Señor Jesucristo, Hijo del Dios vivo, ten compasión de mí, un pecador.
Cuando venga el recuerdo, es que me dijo, Señor Jesucristo, Hijo del Dios vivo, ten compasión de mí, un pecador. Recuerda que lo que estamos diciendo es, ten compasión de mí, que estoy enfermo. El pecado es una enfermedad. El amor de Cristo puede transformar esto. Experiméntalo, vívelo, renuévalo cada vez que necesites, hasta que vayas viendo cómo este amor de Cristo va suavizando esa coraza, va sanando la herida y te permite integrar algo tal vez problemático en tu vida, y lo que en alguna vez se manifestó una maldición se puede convertir en una gran bendición. Que así sea. Que tengan una excelente semana. Dios con ustedes.